¿Ya alguna otra duda más? ¿Alguien que no haya podido realizar o que haya tenido algún problema? Hable ahora. Bueno, como uno de sus compañeros, por ejemplo, decía que logró realizar el último punto, por ejemplo, utilizando fórmulas y otro tipo de artimañas, ¿no? Eso es lo que ocurre en Excel, que uno puede realizar una, una función de diferentes formas. Entonces, no es, en ese caso específico, sí les pedía que utilicen una función para que practiquen, ¿no? Pero ya una vez que uno tiene conocimiento del Excel o lo tiene que manejar autónomamente, entonces se puede encontrar una solución a algo de diferentes formas, ¿no? No es necesario, por eso les decía, aprenderse de memoria una función o cómo hacer algo, sino saber que puedes aplicar o puedes encontrar información respecto a otra forma de realizar. Muchos no han encontrado, ¿no? El buscar X es que debe ser por la versión. Me imagino que mi versión ya está un poco más actualizada, entonces sí existe, ¿no? La función buscar X. Pero en el ejercicio que les pedía, igual se puede utilizar la función buscar B, solo que la función buscar B tiene otros parámetros, ¿no? Un poco diferente. Sí pide un valor, sí pide en este caso pide una matriz que sea toda la tabla y un indicador de columnas que cuando seleccionamos la tabla tenemos que saber qué número de columna es de la que queremos obtener la información. Y al final, si queremos que sea una búsqueda de coincidencia exacta o una búsqueda de coincidencia aproximada. ¿No? Entonces sí difiere un poco los parámetros que pide. También buscar X es directo la columna en la que estamos queriendo buscar y la columna en la que queremos que nos devuelva la información y el modo de coincidencia igual, ¿no? Cambia un poco los parámetros, pero bueno, si van viendo los ejemplos o buscan información en internet, entonces igual van a poder entender cómo funciona la función con la que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o nos metemos en materia? Ya, bueno, sí, si no hay ninguna otra duda o pregunta o aclaración, entonces, a ver, nos meteremos en materia. Vamos a seguir con el Excel. Todavía, bueno, el Excel es enorme, es un mundo grande. Nos falta varias cositas todavía por ver. En este momento lo que vamos a hacer es, va a ser una sesión no tan pesada. Vamos a ver gráficos y cómo podemos recolectar datos. ¿Ya? Mm, A ver. Entonces, para ejemplificar, lo que voy a hacer es, primero voy a recolectar datos. Uno, para poder tener un Excel, ¿no es cierto?, con datos, lo que hace es que puede llenar los datos, ya sea manualmente, ¿no? Y generalmente se trabaja las hojas electrónicas día a día. Uno va registrando datitos, va haciendo cosas. O puede obtener de diferentes medios. Por ejemplo, el Internet. Para mi ejemplo, yo voy a agarrar la información de Wikipedia sobre la pandemia para Sudamérica. Wikipedia, ya. Hagamos de cuenta que yo lo que quiero es obtener la información por países. Aquí, por ejemplo, hay una tabla. Aquí me dice confirmados por población, totales, cantidad por millón de habitantes. O sea, hay harta información numérica ahí. Y hagamos de cuenta que yo quiero sacar así, este tipo de gráficos. Así tortitas o barras o líneas.
cualquier tipo de información. Obviamente eso puedo hacer también con información que ya tenga. Por ejemplo, si tuviera así una tabla donde tengo datos de ventas, igual podía trabajar, ¿no? En este momento lo que quiero es copiar esta tablita y poder realizar lo que les digo. Una de las formas es agarrar y copiar la tabla, ¿no? Selecciono todos los campos. Digo control C o si no con el botón derecho, copiar. Me voy al Excel y digamos en la primera celda le digo control V o con el botón derecho pegar. Ya, entonces dejamos que procese. Mm, ya, no me ha hecho una buena copia. Miren, se ha puesto en una celda y toda la información se ha bajado. O sea, no se ha copiado la estructura de la tabla. A ver, voy a tratar de pegar. Doy clic con el botón derecho, pegado especial como texto. Vamos a ver si así me funciona. ¿Verdad? Ya, ahí sí me funciona. ¿No? Entonces, esa por ejemplo es una forma. Cuando yo le he dado control V, o sea, directo solamente pegar, aquí como ven en la ayuda dice mantener formato de origen. Está tratando de mantener el formato que tiene en Wikipedia, pero como no lo entiende, digamos, ese formato, es que por eso me sale cualquier cosa aquí. Entonces yo con esto no puedo trabajar, ¿no es cierto? Cuando le he dado pegar, pegado especial, aquí hay algunas otras opciones más. Entonces no quiero que mantenga el formato que tenía en la web, sino quiero que sea como un texto nada más. Cuando le doy ahí, entonces compruebo que me acomoda, miren, la información ha ido acomodando en las celdas. Entonces ha mantenido una estructura de tabla, pero para Excel. ¿Ya? Esa es una de las formas de las cuales uno puede ir sacando información, ¿cierto? Cuando hay tablas, por ejemplo, en Internet, entonces uno puede agarrar y copiar. Otra forma que podemos hacer o obtener la información, por ejemplo, que funciona muy bien con Wikipedia, es, bueno, otra cosa, una vez que he grabado aquí la información, digamos, que tenía de Wikipedia, esto se vuelve información estática. Entonces, si en algún momento cambia en Wikipedia aquí esa información, por ejemplo, aquí ¿para quién? Para Bolivia, vamos a ver. Aquí para Bolivia. Está diciendo que tenemos una población de 11 millones y tantos, ¿no? Casos confirmados, 269,000, dice. Si esta información cambiaría, aquí en mi Excel no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que, si es que quiero seguir trabajando con esa nueva información, tendría que venir aquí y volver a copiar toda esa tabla al Excel y volverlo a procesar. Pero hay otra forma de rescatar la información para que sea dinámica. Eh, Aquí en las pestañas de datos tenemos una serie de opciones para rescatar información, no solo de la web, sino de bases de datos. No sé bueno, si conocen un poco qué significa una base de datos. Una base de datos es un repositorio en el cual está guardado todo tipo de información. O sea, es como el Excel, pero un poco más técnico. Eso se utiliza mucho para los sistemas, para los programas. Entonces, toda la gente que está relacionada con la informática, con los sistemas computacionales, tienen guardada la información generalmente en bases de datos. Y mediante el Excel se puede rescatar esa información. Ya, y de otro tipo de fuentes. Y hay un montón de opciones. Ahorita, bueno, no los vamos a explorar todos. El que yo dije que ahorita nos interesaría es desde la web. Miren, entonces aquí vengo a obtener datos desde otras fuentes, desde la web. ¿Ya? Doy un clic ahí. Me va a aparecer un cuadro, un formulario donde me va a pedir cierta información de la web para que yo pueda entrar y el Excel pueda navegar, ¿no?
Ya. Lo que me pide es la dirección URL. Entonces, en una página web, la dirección URL es esto, ¿no? Lo que está aquí arriba. Esa es una dirección URL. Entonces, yo tengo mi tabla objetivo en esta dirección. Lo que hago es copiar esa dirección, me vengo al Excel y lo pego. Le digo aceptar. Entonces, ahorita lo que va a hacer el Excel es conectarse hacia Wikipedia y explorar qué hay en esa página. Si es que encuentra tablas, me las va a mostrar en un listado y yo puedo seleccionar la tabla que quiera. Aquí está. Lo que nos muestra aquí a la izquierda es la estructura de la página. ¿Ya? Esto es bastante técnico, digamos que una persona que sabe programar o sabe hacer páginas web lo entendería. Pero para nosotros lo que nos interesa es encontrar la tabla que es objetivo, ¿no es cierto? Esta tabla. En esta tabla, por ejemplo, tiene un nombre, miren, estadísticas por país, dice. Entonces, probablemente aquí en la estructura también voy a encontrar ese nombre. Entonces, miren, aquí me dice estadísticas por país. Hago clic sobre esa tabla y lo que me da es la información. A ver, vamos a poner vista web. Ya. Tanto en la vista web, pues, se vuelve como un navegador. En la vista web lo veo nuevamente la tabla, ¿no? Si la selecciono, a la izquierda se selecciona la tabla propiamente dicha. Hace rato, por ejemplo, yo le di clic a estadísticas por web, por país, perdón. Entonces, eso lo que me selecciona es otra cosa, me selecciona este gráfico. Este gráfico está en esa estructura, entonces también es un objeto, pero en este momento no es el objeto que quiero. Ahora, si voy a los datos que se toman automáticamente, que dice, ahí sí está la tabla que busco, ¿no es cierto? Ahora aquí hay otra tabla, a ver, voy a darle clic. Bueno, en realidad esa tabla lo que es el mapa de América y toda la información que está con colores. Y en documento hay la estructura de la página, pero no nos interesa eso, ¿no? Este es nuestro objetivo. Los datos se toman automáticamente desde Wikidata, dice. Listo. Entonces selecciono esa tabla, que es mi tabla objetivo, y le digo cargar. Y a la derecha aparece este panel nuevo que dice consultas y conexiones. O sea, porque está creando en este momento una conexión a esa página, a la página Wikipedia. Y ahí, mire, me da información. Me dice que se cargaron 59 filas. Y aquí en la hoja principal me aparece el nombre de la tabla que tenía en el origen y toda la información que estaba en esa tabla, ¿no? Entonces, esta es otra forma de la cual cargar y es la forma dinámica, porque hace rato cuando he agarrado y he copiado y he pegado, he creado una forma estática. Lo que va a ocurrir, digamos, si en algún momento guardo este archivo, o sea, lo guardo como cualquier Excel, ¿no? Ya. Si posteriormente abro, lo voy a cerrar, digamos de aquí a 5 días. Me he olvidado de ese archivo, pero de aquí a 5 días lo abro. Va a seguir manteniendo la conexión que tenía hacia esa página de la que he extraído esta tabla. Entonces, esta información yo puedo actualizarla. Le doy un clic con el botón derecho y le digo actualizar y automáticamente, como ya tiene la conexión, ya he hecho las configuraciones, todo, va a rescatar la nueva información que cambie en la página.
Ya esto de aquí a 5 días va a cambiar, porque esto constantemente actualizan. Entonces va a haber nueva información de que en Bolivia, por ejemplo, van a aumentar casos, en Brasil también, y toda esta información va a cambiar. Entonces, si yo lo abro mi archivo que ya tengo conectado dentro de 5 días, simplemente le daría actualizar y toda la información se renueva. Entonces ya no tendría que estar haciendo ese proceso en Godot otra vez de ir, copiar la tabla y, y volver a ponerla y volver a configurar, ¿no? Entonces es una forma. Y eso funciona con cualquier página que tenga tablas, digamos, tablas bien formadas, ¿no? Tablas, a ver, por ejemplo, momento, Bolivia. Vamos a ver, cualquier página, de cualquier lado que tenga una tabla que esté hecha en, a ver, por ejemplo, aquí, vamos a ver si encontramos una tabla. No. Para descargar. Entonces va a depender mucho de la página web que tenga una tabla, ¿no? Que nosotros podamos utilizar. A ver, ¿dónde más podría ver? A ver, tabla de fútbol. A ver, vamos a ver si a esto que tenemos aquí los reconoce. La tabla de posiciones como una tabla. En Excel, digamos, en otra hoja, datos, obtener datos desde otras fuentes, desde la web. ¿Cuál es su URL? Es esta. Selecciono, lo copio, me pide el URL, pongo el URL y le doy a aceptar. Aquí me pregunta algunas opciones de seguridad. Si es que tuviera la página un usuario, una clave, entonces puedo utilizar. Pero en este caso no, es una página que está de libre acceso. Entonces le digo conectar. El tiempo de conexión depende mucho, ¿no? De varios factores, del tamaño de la página, de cuánta información hay en la tabla, de la lentitud o la rapidez del internet. Ya, ya, entonces, como ven, cierta estructura parece que has reconocido, ¿no? Aquí tenemos este que dice document y tabla. Vamos a ver si alguno de ellos tiene esa tabla. Aquí en document, por lo visto, no hay mucha información, es simplemente información interna. Y aquí en este table 0, ahí está. Este table 0, por ejemplo, tiene esa información que era mi tablita objetivo, ¿no? Querías rescatar esto. Entonces había estado aquí en table 0. Listo, solo selecciono eso y le digo cargar. Entonces esta información ahora es dinámica, ¿no? Otra vez les repito, si cesaría mi archivo y de aquí a 5 días lo abro, o un día o 2 días, como esto va a cambiar porque van a jugar y aquí alguien va a perder, alguien va a ganar,
Entonces, se va a mover esa información. Igual, aquí se va a mover esa información. Ya, simplemente haciendo clic con el botón derecho y actualizar. Algo que no ocurriría si hago un copiado simple, ¿no? Así de seleccionar y copiar. Ahí no estoy haciendo una conexión, no estoy enlazando hacia donde estoy obteniendo la información. Simplemente estoy agarrando, copiando y pegando, y eso en este lado lo vuelve estático, ¿no? Entonces, por más que cambie aquí la información, aquí nunca se va a cambiar la información, a menos de que yo la copie o las renueve manualmente. Entonces, esa es una forma bastante dinámica de poder rescatar información. Y como les decía, no solamente de la web. En este caso estamos haciendo de la web porque creo que es la manera más fácil en la cual podrían entender en este momento, porque después lo más usual es hacer desde base de datos, ¿no? Pero eso hay que tener cierto conocimiento de la idea de lo que es una base de datos. Entonces, no vamos a entrar tanto a ese tema, ¿ya? Pero por lo menos ya tienen idea de que Excel no es simplemente que uno puede agarrar y copiar información, ¿no? Sino que tiene otras formas mucho mejores para poder obtener información de cualquier lado. Eh, ya. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿O no se está escuchando? No se está escuchando bien, creo que puedes explicar otra vez. ¿Sí? ¿Hay algún problema con mi audio o será de la compañera? ¿Alguien más que Inge, conoce? buenas noches. Dice no está Tampoco, normal. Inge, no se escucha bien, está entrecortado. Ya. Debe ser su conexión, dicen, porque se escucha normal. A ver, alguien más que nos diga si hay conexión, si se escucha bien de este lado, No, ¿no? Inge, se escucha bien, Inge, al menos para mí, ¿no? Sí, dicen, de mí igual se escucha normal. Ya, pucha, de las compañeras deben estar un poco alejadas del Wi-Fi o su conexión está un poco lenta. Van a tener que buscar un área donde puedan tener una conexión un poquito más rápida. Mm, y aparte de ellos, respecto a lo que hemos estado viendo ahorita, ¿alguna duda? Creo que estaba claro, Luisa. Ya. Entonces voy a formatear un poco mi tabla para que vayamos haciendo algunos grafiquitos, ¿ya? Como les he dicho, o sea, por ejemplo, podemos hacer un gráfico así como este, ¿no? De torta. O un gráfico de bases. Evidentemente, como hemos copiado de algún lugar esta información, entonces puede ser que los títulos o algo no esté de la manera correcta. Pero aquí, por ejemplo, ya veo, me lo ha puesto los títulos y aquí abajo igual ha vuelto a copiar, ¿no es cierto? Entonces, estos ya no me interesan estas filas. Entonces agarro y las elimino. Ahora sí, ya están puro país. Aquí estoy viendo, por ejemplo, en estas columnas, si se dan cuenta, los miles están separados con una especie de espacio, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo trate de manejar esta información, como son números, no los vas a reconocer de manera adecuada. Los va a interpretar como otra cosa que no sean números. Entonces, tengo que quitar esos espacios. Que lo vamos a hacer ahorita. Les voy a enviar un nuevo enlace. Se va a cortar la conexión en menos de un minuto. Entonces les envío un nuevo enlace y ahí vemos cómo quitar esos espacios, cómo formatear un poco más bien nuestra tabla.
Entonces habíamos quedado en que rescaté esta información, pero miren, por ejemplo, ya estoy viendo aquí varias cosas. Por ejemplo, que tengo espacios en vez de separadores de miles, ¿no? Debería tener coma o punto para separador de miles. Acá esto igual no debe estar formateado como número. A ver, voy a tratar de formatearlo. Número. Y es que en realidad no lo ha convertido, porque si lo hubiera convertido, el número se hubiera ido a la derecha, ¿no? Entonces hay que hacer algunas operaciones para que toda esta información que se ha rescatado, el Excel entienda que es cierta información numérica o de, o de datos como eso, ¿no? De letras, ¿ya? Entonces, solo por ese motivo y por este momento, porque hay otra forma de hacerlo que deberíamos hacerlo mediante una aplicación dentro del Excel que se llama Power Query, pero por este momento vamos a hacer, para que se entienda, vamos a volver a copiar nuestra tablita en otra hoja dentro de esta misma Excel y lo vamos a pegar sin formato, ¿ya? Voy a copiar toda mi tablita y lo pego aquí sin formato, que es este que dice valores. Y entonces de esa forma no está con colores, no tiene todas las otras características, por ejemplo, que aquí, ¿no? Que ya tienen los filtros, todo eso. Para que se vaya entendiendo un poco cómo voy a ir formateando o haciendo algunas modificaciones. Ya, lo primero que veo, por ejemplo, esto que deberían ser números, miren, me aparece con una especie de triángulo en la parte superior izquierda, ¿no? Y cuando me pongo en cualquiera de las celdas me aparece este símbolo de advertencia. Eso significa que hay algún problema con esta información. A ver, si le doy clic ahí, ahí me dice que el número está almacenado como texto y me da la opción de convertirlo en número. Entonces yo necesito eso, que esto se convierta en número. Selecciono toda esa fila, ¿no? Hasta el último. Y aplico la opción que me da de convertir en número. ¿Ya? Entonces ahora todos estos se han convertido en número. Si lo dejo así, por ejemplo, no puedo realizar operaciones. Por ejemplo, a ver si pongo la función suma. Es una forma de comprobar si están como número o no. Y selecciono todo eso. Debería sumarme, ¿no es cierto? Pero el resultado es 0, ¿no? Porque su formato no es el correcto. Pero yo al seleccionar y aplicar la opción convertir número, entonces ya las vuelvo a un formato correcto y ahí sí ya puedo utilizar, por ejemplo, suma. Otra vez. Y hago cualquier cantidad de datitos y compruebo que me suma, ¿no? ¿Ya? Luego, les he dicho, estos otros, por ejemplo, tienen una especie de espacios, ¿no? Entonces, en este caso es peor, no es como en este caso, nada más que simplemente tenía que agarrar y utilizar la opcióncita que me parecía de convertir número. Porque en estos ni siquiera me aparece esa opción. Directamente lo está tomando como cualquier dato alfabético, no numérico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una forma es, y veo que hay en esta columna, entonces selecciono todas las columnas que me interesan. Esta, aquí también hay, aquí también. Selecciono las columnas y aprieto la opción Control B, que es buscar. Buscar y reemplazar. Entonces me aparece este cuadrito. Y aquí en reemplazar, le digo que reemplace todos los espacios, que los quite. No pongo nada en reemplazar con, eso significa que quite los espacios sin cambiar por otro carácter. Le digo reemplazar todos. Y bueno, solo me dice que ha hecho 5 reemplazos. O sea, ¿qué ha pasado? Yo veo ahí espacios, aquí también veo espacios, todo eso. ¿Por qué no los has reemplazado? Es que nosotros al haber traído esta información de aquí de Excel, de la web, miren aquí, por ejemplo, sí se nota, ¿no es cierto? Que hay una especie de espacio, ¿no? Entonces se ha llevado más eso, pero en realidad internamente no debe ser un espacio.
Ya eso, ¿cómo podemos saberlo? Eso solamente así probando. Ahorita yo no puedo saber que esto no es un espacio. Debe ser otro tipo de carácter, pero que se muestra como un espacio. Ya digamos que es un carácter escondido que está disimulando ahí ser un espacio, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿cómo voy a averiguar qué tipo de caracteres? Hay en computación, bueno, cuando utilizan, por ejemplo, cuando quieren sacar una arroba, a veces cuando no está el signo de arroba, ¿no? En el teclado, hay unos códigos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el Alt 62, si aprieto el botón Alt y después 62, me saca el mayor o menor. El arroba, por ejemplo, es Alt 64. O sea, uno apretando Alt y el código que corresponda a un carácter puede sacar un carácter especial. Alt 129, por ejemplo, es Alt 126. Alt 126, por ejemplo, es esa pestaña, ¿no? Que se pone encima de las letras en español. Entonces, como les decía, por ejemplo, en las arroba, a veces cuando uno no encuentra, puede utilizar el Alt 64. Y ahí así, cada carácter tiene una numeración especial. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener qué carácter está, que no debe ser espacio, debe ser otro, aquí simulando ser un espacio. Entonces, por eso le digo, eh, ya, a ver, ahorita no me acuerdo la función, pero lo que hay que hacer en esos casos, les he dicho, no, las funciones no se aprenden de memoria. Hay que saber que existen. Una función, voy a buscar una función en Excel que me devuelva Vos, el código. no, Los pero ahí está micrófonos, por favor. Junior. Simón, su micrófono. Ya. Les decía, no me acuerdo ahorita yo cómo se llama esa función. Pero otra vez hay otro micrófono que me está hackeando. Ya. Lo importante no es saberse las funciones de memoria, es saber dónde encontrar y saber buscar. En este caso, lo que yo quiero saber es qué código tiene ese carácter que no lo estoy pudiendo ubicar. Entonces, pongo en Google, por ejemplo, función Excel código. Código de un carácter. Función, carácter y código, me dice. Entonces debe haber dentro de mi Excel una función código. A ver, voy a ver. Código. Código, a ver, ¿qué me dices? Devuelve el número de código del primer carácter del texto del juego de caracteres usado por su PC. Ya, este es el que me sirve. Y me pide un texto. Me dice que está devolviendo de la primera letra de este texto, me va a devolver el código, que es el que estoy buscando para poder reemplazar. Pero aquí mi texto no empieza con ese carácter, ¿no es cierto? Sino que empieza con 3, por ejemplo. En este otro con 2, en este otro con 50. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decirle que me devuelva los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres últimos para que el primero sea ese espacio que vemos ahí. Entonces, para eso utilizo una función que hemos visto, derecha. Le digo que de este texto me devuelva 8 caracteres. ¿No? Entonces, como empieza a contar de la derecha, va a contar 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí me va a devolver, entonces ese que parece espacio
va a tomar, va a estar al principio, y como código me dice que me devuelve de la primera letra de la palabra que le estoy dando ahí su código, me va a dar un número. Ahí está. Ese es el código. Por ejemplo, yo les decía de arroba es al 64, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera aquí escrito eso, cualquier cosa que empieza con arroba. Texto. Ya, cualquier cosa que empiece con arroba. Si utilizo esa función código, me va a devolver el código de la arroba, que es 64, les he dicho, ¿no? Entonces me devuelve 64. Ya, entonces ese espacio que supuestamente es espacio porque no es, tiene código 160, que estoy averiguando. Entonces, ahora, como no puedo utilizar, cuando utilizo la opción control B, ¿no es cierto? Buscar y reemplazar. Trato aquí de cambiar y no me funciona. Hay también, como les he dicho, en Excel pueden llegar a un mismo resultado de diferentes formas. Hay otra función, que sería con sustituir. Reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Ver, sustituir. Ya. Texto original, texto nuevo. Entonces, lo que vamos a pasar en la función sustituir, que también hemos visto, ¿no es cierto? Es este texto, pero le voy a decir que de ese texto quite al 160. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer que el 160 se vuelva así como está ahorita como espacio? Utilizando la función carácter. Carácter. Y me pide el código. 160 porque ya he descubierto. Que me reemplace con nada. A ver, por ejemplo, le voy a decir que me reemplace con algo que se note. Que me reemplace con la arroba. Con la arroba, por ejemplo. Para que se note. El número de repeticiones no me interesa. Entonces, miren. Ese espacio que ahí había tenido el código 160, le estoy diciendo que los reemplace con las bits. Entonces ahora sí me funciona. Si yo intentaría hacer lo mismo aquí, con reemplazar, no me va a funcionar. Al 160, digamos, me da otro tipo de letra. Le digo reemplazar todos, no hace nada, porque no lo encuentra. Pero con la función, aquí que estoy utilizando, sí encuentra ese carácter que parece un espacio y lo vuelve a arroba. Ya, entonces lo único que necesito es que lo vuelva nada, ¿no? Porque los miles pueden estar juntos, no necesitan separador. Ahora sí. Ahora sí, mi información ya no tiene espacio, no tiene ningún carácter que me perjudique. Entonces, como quiero hacer para todos, pues tiro hacia abajo la misma función. Rescato la misma idea. Y me ha convertido todos esos que parecen espacios a nada, ¿no? Con lo cual tengo mi información ya mejor. Con esto sí ya puedo convertirlo en texto o en número, perdón. Ahí. Ahorita todavía es fórmula, ¿no? Puedo agarrar, copiar, control C. Puedo hacerlo aquí al lado o aquí mismo, pero para que no se pierda, digamos, la fórmula o la función. Aquí al lado voy a volver a pegarlo, pero ahora como valores nada más. Y entonces, como lo he pegado ahora como valores, no tiene fórmula, nada.
Como ven, nuevamente me aparece el signo de advertencia, ¿no? En el cual me dice que si quiero puedo convertirlo a número porque ahorita está almacenado como texto, lo cual no me conviene, entonces le digo convertir número. Ahora sí, con esta información, ahora sí puedo trabajar. Y como lo que yo necesito es que eso esté aquí, entonces lo puedo pegar acá directamente ya como número, ¿no? A ver, vamos a hacer lo mismo con este. Inclusive podría hacerlo aquí directamente. En vez de utilizar B2, le digo que utilice C2, la columna C, ¿no? Y que me reemplace todos los que tienen ese carácter con nada. Y hacia abajo copio mi fórmula y ahora está trabajando sobre la columna C. Entonces ya, como esta tiene fórmula, le digo copiar. Puede ser a la celda junta. Le digo que lo pegue como valores. Entonces de esa forma me aparece el signo de que estoy teniendo números en donde debería tener texto. Entonces le digo que lo convierta como número. Y por último, hago esa conversión. O sea, control C, copiar. Y lo pongo en la columna que corresponde. Ya, y lo mismo para el resto. Podemos seguir haciendo. Ahora quiero que me procese el D. CD. Exacto, le quito los espacios. Entonces copio mi fórmula hacia abajo. Eso puedo copiar al lado para que se vuelvan en valores. Me va a decir nuevamente que estoy utilizando números en donde debería haber texto. Le digo que lo convierta en número. Y esto sí ya puedo poner o acomodar nuevamente en la columna. Esta otra. O sea, no necesariamente va a ocurrir esto siempre, ¿no? Con la información que uno baje. Depende de cómo está formateada la información en la página y también de algunas configuraciones que pueda tener en el Excel. Ya, solo falta el H. Entonces, la columna H. Igual, control C, al lado lo pego como valores y los convierto en número. Y eso me llevo a la columna. Ya entonces estas otras columnas, por ejemplo, las he utilizado como auxiliares, ¿no? Ya después puedo borrarlas si quiero. Sí. Ya tengo formateada mi información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Hemos dicho algunos grafiquitos, ¿no? Aquí lo que podemos poner es un título, países, territorios, población, confirmadas, muy bien. Tenemos todo ese tipo de información. Lo que yo quiero, digamos, es un gráfico en el cual me muestre el país y la población. Entonces puedo seleccionar estas dos columnas, la A y la B, hasta donde tiene información. Y le digo que inserte. ¿Qué va a insertar? Un gráfico. Miren, aquí está la opción de gráficos. Hay varios tipos de gráficos. Puedo empezar, digamos, con los gráficos recomendados. A ver qué me recomienda. Entonces, miren, algo interesante. No recuerdo bien si este tema de esto del mapa, creo que tiene que estar habilitado. Tal vez en sus equipos no les muestre. ¿Ya? Bueno, de todos modos, si no les muestra, mañana lo vemos cómo se instala. Pero si es que les muestra es porque ya tienen configurado o lo tienen habilitado esa opción. Automáticamente reconoce los nombres de los países y les va asignando un color. A ver, por ejemplo, voy a utilizar esta opción que me estás recomendando, del mapa. Aceptar. Aquí está el mapita.
Lo voy a agrandar. Además, para que funcione esto, tiene que estar conectado a internet la máquina. Porque obtiene, aquí abajo, ven, tiene un texto que dice con tecnología de Bing. O sea, estás rescatando información de internet, digamos. Y nos muestra, digamos, esos países, o todos los países de América, con diferentes grados de color, ¿no es cierto? Esto se llama un mapa de calor. Un mapa de calor o de color. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, las cantidades mayores, aquí la cantidad mayor es, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 331 millones de habitantes, que corresponde, creo, a Estados Unidos, ¿no? Aquí está. Estados Unidos tiene una población de 331 millones de habitantes. Por eso es que está con el color más fuerte, con azul fuerte. El segundo país que le sigue es Brasil, con 211 millones. Entonces, miren, el azul va bajando de tonalidad. Ya no es tan fuerte como Estados Unidos, pero es un poco más fuerte que el resto de países, ¿no? Y así, entonces, según la población que tiene cada país, el tercero que le seguiría creo que es México. México igual ya tiene un tonito un poquito más débil que los otros dos, pero no tan débil como el resto de países que tienen menos población, ¿no? Entonces, yo si paso, por ejemplo, por un país, ahí me muestra en su ayuda cuánto de población tiene, ¿no? Para Bolivia, 11 millones. Entonces, por eso es que tiende más al celeste, claro, al celeste, al transparente, ¿no? Bolivia. Y los países que tienen menos población, igual. Ese es un gráfico que se llama mapa de calor, ¿no? Para que funcionen sus máquinas, sí, ahora que me acuerdo, hay que habilitar una opción. Entonces, mañana podríamos ver el de habilitar esa opción. O averiguan cómo habilitar, porque son bien bonitos, ¿no? Hacer una presentación así. Y como ven, o sea, ha salido automáticamente, solo he seleccionado los nombres de los países. Obviamente, estos nombres tienen que estar bien formulados, porque si no están con el nombre correcto del país, entonces no lo ubican, ¿no? En el mapa. Como yo he rescatado de Wikipedia, entonces se entiende que están bien realizados los nombres o bien escritos. ¿Ya? Entonces, es un tipo de gráfico. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer otro tipo de gráfico. Sobre los confirmados. Confirmados totales. Estos son los confirmados que hay por país. Nuevamente, selecciono el nombre del país, aunque es bastante largo, 58, pero igual no importa. Selecciono el nombre del país y puedo seleccionar la columna que me interesa. En este caso, confirmados totales. Como ven, no estoy seleccionando la columna B, solo la columna C, ¿no es cierto? Entonces tengo seleccionadas la columna A y la columna C. Lo único que hago es venir a insertar. Nuevamente puedo ir a gráficos recomendados, quiero. Otra vez me va a recomendar, digamos, el mapa. O si yo quiero, puedo hacer una línea. Esta, por ejemplo. Aunque no me gusta. Entonces, si no me gustan, por ejemplo, aquí esto tampoco. No sé, creo que no se notaría nada. Puedo irme a todos los gráficos y aquí seleccionar alguno de mi gusto. Este, por ejemplo, con basas, ¿no? Que es el común. A ver, le voy a dar a aceptar. Entonces, miren, me ha formado la información con basas. Ahora que como tenemos, por ejemplo, 58 datos, de algunos casi no se nota, ¿no? Porque de algunos llegan a 3 millones de confirmados, 30 millones de confirmados y de otros países no llegan ni a 1000, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay esta diferencia. Pero de los países que sí se ha notado que tienen una cantidad considerable, entonces se va notando, ¿no? Las bases. A ver, vamos a hacer con menos información. Solo con los primeros 10. Solo selecciono eso. Entonces me va a mostrar bases, insertar. Puedo venir nuevamente a gráficos, que es este.
recomendados o directo, por ejemplo, si quiero Baza, me vengo aquí a Baza y selecciono un tipo de Baza, ¿no? Que me interese. Estos, por ejemplo, que tienen un aspecto tridimensional. ¿No? Entonces se convierte en un objeto el cual puedo manejar, puedo llevar de un lado a otro, puedo acomodar en mi hojita. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, me están mostrando de los 10 primeros, ¿no? La cantidad con, versus el país. Ya. Mucho aquí, digamos que hacer, ya no hay, porque como han visto, es simplemente seleccionar los datos que quiero y hacer un clic. Ahora, si quiero cambiar, digamos, el nombre que tiene aquí, o poner, ¿no? Digamos, casos totales, etc. Eso es configuración de formato nada más, ¿no? Que cuando uno hace clic aparecen esas opciones aquí arriba. Aquí arriba aparece este menú, por ejemplo, formato, con el cual yo puedo hacer que este texto sea diferente, digamos, este o este anaranjado. ¿No? Y cuando selecciono, por ejemplo, el texto, igual me aparecen más opciones de formato. Puedo cambiar el tipo de letra, o puedo agrandarlo. A ver, ahora haremos una línea. Aquí con los fallecidos total vamos a hacer línea. Igual vamos a seleccionar unos cuantos nomás para que se note. Fallecidos totales. Ahí. Y le digo insertar. ¿Qué tipo de gráfico? Ahora quiero una línea. Una línea normal. Una línea acumulada. Una línea normal vamos a poner. ¿No? Entonces me da bueno, similar información porque en este caso estoy hablando de fallecidos totales, ¿no? En este otro caso, donde he hecho este con basitas, era de los confirmados totales. Y como ven, yo cuando hago clic sobre una de los gráficos, me muestra de dónde está sacando la información, ¿no? Los fallecidos totales, obviamente, está sacando de la columna de fallecidos totales. Este otro me está sacando de confirmados totales, que es lo que yo seleccioné en su momento. Este mapita que teníamos que ahora está ahí atrás, está sacando con lo de territorios, ¿no? De población. ¿Ya? Ahora, no necesariamente los gráficos los realizamos con una sola información, sino podemos obtener con dos. Por ejemplo, aquí si yo quiero obtener de los fallecidos y los confirmados totales, entonces tendría que seleccionar esas tres columnas. Ya vamos a hacer. Entonces selecciono, digamos, unos cuantos. Quiero que me aparezcan los datos confirmados totales, y también quiero que me aparezcan fallecidos totales. Entonces lo que va a ocurrir es que mi gráfico voy a hacer primero con líneas. Me va a dar con dos líneas. Insertar líneas, así como en el ejemplo ahí. Doy clic y han aparecido dos líneas, ¿no? Y aquí abajo, como ven la leyenda, la línea azul es de los datos de confirmados totales y la línea anaranjada es de fallecidos totales. No se nota mucho, por ejemplo, cómo varía la línea naranja, porque la información de aquí a aquí es mucho menor, ¿no? No llega ni al 1% casi. Entonces, por eso parece que la línea blanca la línea naranja estuviera ahí abajo, sin información. Pero en realidad sí tiene información, es por las escalas de la información que ahí estamos manejando. Ya, ya se va a cortar nuestra conexión. Hasta ahí vamos a ver lo de hoy día.
En la tarea que les voy a dejar, les voy a pedir que hagan así unos gráficos. Van a rescatar la información de Wikipedia de Bolivia. Ya igual ahí sobre la pandemia. COVID, Bolivia. Ahí en el enunciado les digo de dónde. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes entran al de Wikipedia de Bolivia y también hay una tabla. O sea, si es que tienen la opción de mapas, pueden sacar como este mapita de color. Pero la idea es que encuentren, así como yo he encontrado esa tabla, ¿no es cierto? Accediendo mediante datos, que encuentren esta tabla de Bolivia, ya donde está toda esta información. Hagan más o menos el mismo formateo que yo he hecho. Miren, aquí tiene menos columnas inclusive. Y solo son 9 departamentos. Entonces, formatean bien la información y arman algunos grafiquitos como aquí, ¿no? Con líneas o con bases. Ya en el enunciado que les dejo, ahí más o menos les digo cómo pueden sacar, o qué cosas van a sacar. Y esa sería la tarea, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, igual me escriben cualquier duda al WhatsApp para que podamos resolver. Ya hasta el día de mañana.